Claro, porque yo justamente estaba viendo que tenía números distintos y era por el redondeo, pero usé el mismo índice, digamos. O sea, Claro, bueno, si ustedes en un Excel, por ejemplo, que no hace falta redondear nada, dividen o utilizan el coeficiente, los índices completos y determinan un coeficiente corrector con muchos decimales, obviamente les va a dar un poquito distinto, pero está bien, no pasa nada. El procedimiento es este. El tema es que nosotros, para que estemos hablando de los mismos números y no nos mareemos, decimos, bueno, utilicen tantos decimales, 2, 5, lo que sea. perfecto, gracias. Al contrario. Bien, entonces con la cuenta ventas, ¿qué hacemos? La reexpresamos. La reexpresamos ¿por qué? Porque expresa moneda de poder adquisitivo del momento de la venta. Y yo tengo que llevarlo a que exprese moneda de poder adquisitivo del cierre. Entonces, todas las cuentas de resultado las tengo que reexpresar para que expresen moneda de poder adquisitivo de cierre. Bueno, ventas genera la necesidad de registrar un RECPAM negativo de 396,63. Ahora, ¿este RECPAM negativo lo generó ventas? Y no, es un juego el patrimonio, es un juego muy complejo de aumentos y disminuciones de capitales expuestos y no expuestos. En términos de capital monetario, la posición neta no es, digamos, una cuestión estable, es muy dinámica. A lo largo digamos, del desarrollo de las actividades, es como que va aumentando, disminuyendo y todo como simultáneamente, ¿no? Entonces, si ustedes quieren analizar y cortar en fracciones de segundos la vida de la entidad, ustedes se ponen a pensar un poquito, ¿qué pasó con ventas? Yo vendí por 9.000 pesos y supónganse que las vendieron de contado. Entonces, como en este caso, ingresó dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Se deshicieron de un activo capaz de seguir el curso de la inflación, que eran las mercaderías, para hacerse de un activo incapaz de seguir el curso de la inflación y que genera RECPAM. ¿Está? Entonces ahí de qué se dan cuenta. Y bueno, que en realidad el RECPAM negativo que están encontrando aquí, reexpresando ventas, no lo generó ventas, lo generó el hecho de haber incrementado el capital expuesto al momento en que perfeccioné la compraventa, ¿sí? Y la exposición de ese capital expuesto a un proceso de inflación del 4,4%, bueno, me da 396 pesos, casi 397 pesos de pérdida, ¿de acuerdo? Vamos entonces con el costo. Con el costo es lo que por ahí genera muchas dudas en la práctica y eso me gustaría que lo veamos un poquito tranquilos. El valor de libros del costo es 4.000. ¿Ok? El valor de libros del costo es 4.000 de libros. Valor ajustado, 4.000 por el coeficiente que lleva la moneda de cuándo a cuándo. Ahí hay un temita. Ustedes tienen que ser prolijos en esto y decir, permítanme, no importa a qué modelo me refiero, pero miren la línea de tiempo nomás. Ustedes están, pero acá no hay fechas. No, entonces vamos al origen. Acá. Miren, ustedes cuando vendieron mercadería en diciembre, ¿ven ahí que dice diciembre? Diciembre. Yo estoy vendiendo parcialmente, ¿no? 2.000 de las 5.000 unidades que tenía desde julio. Entonces, ¿yo qué hice en diciembre? Registré la venta y registré el costo. Entonces, desde el punto de vista registral, los 4.000 pesos de costo de venta de mercaderías, ustedes me podrían decir, son representativos de moneda de poder adquisitivo de diciembre. Y yo les diría, mentira. En realidad, esos 4.000, si bien registralmente encuentran su origen en diciembre del año cero,
desde el punto de vista de la moneda, del poder adquisitivo que denotan moneda de poder adquisitivo de julio, ¿de acuerdo? Porque esos 2.000 por 2 son el resultado de tomar como valor de libros del costo de venta el valor de ingreso al patrimonio en julio, que lo registran en diciembre, pero no deja de ser moneda representativa de julio. Entonces, analizando el costo, ustedes dicen fantástico, el costo, lo registramos en diciembre, pero representa moneda de poder adquisitivo de julio, bueno, entonces yo tengo que tomar el coeficiente que relaciona la moneda de julio a junio. Y ese es 1.07359. Entonces, cuando ustedes tienen que homogeneizar la unidad de medida relacionada con el costo de lo vendido, ya sea mercadería, ya sea moneda extranjera, ya sea el bien que fuere, no importa cuál, bueno, yo tengo que darme cuenta que representa moneda de poder adquisitivo de un mes anterior al de registro. Entonces, cuando hago mi primer labor de anticuación de partida, es decir, busco el origen, cuando busco el origen desde el punto de vista del poder adquisitivo que representan esos 4.000 pesos, me doy cuenta que representa moneda de poder adquisitivo de julio, no de diciembre. Estamos bien hasta acá, ¿sí? Alguien que me dé el ok y seguimos. Bueno. Sí, se entendió. Gracias, mil gracias. Ahora, ¿qué tengo con los 4.294,36? Yo tengo una expresión del costo de lo vendido medido en poder adquisitivo de cierre, representativo de un mercado que es el de julio del año 0. Lo comparo ahora con el mercado del año junio del año 1. Ese mercado me da con el mercado de diciembre del año 0. Ese mercado es el que me muestra el costo de reposición al momento de la venta y ese costo lo expreso al cierre. Vamos de vuelta, porque lo dije un poco confuso, debo reconocerlo. Vamos de vuelta. Borramos, vamos de nuevo. 4.294,36 representa el costo de lo que vendí, que expresaba moneda de poder adquisitivo de julio del año 0, en términos de junio del año 1. Ahora, ¿cuál es el valor corriente de lo que vendí? Bien, el valor corriente de lo que vendí sería el total de unidades de mercadería que vendí por el costo de reposición al momento de la venta, es decir, según el mercado del momento de la venta, y por supuesto, como expresa moneda de poder adquisitivo del momento de la venta, más no del cierre, voy a tener que reexpresarlo para llevarlo al cierre. Entonces, esas 2.000 unidades, que son las que vendí, voy a multiplicarlas por 2,10, que es el representativo del valor de costo de reposición a diciembre. Miren, en el enunciado estaba eso que decía que el costo de reposición al momento de la venta, acá está, dice, en diciembre se venden 2.000 unidades a 4,50. A esa fecha el valor de reposición de la mercadería es de 2,10. ¿Ven? A esa fecha es de 2,10. ¿Y para qué querían ese dato? Bueno, ese dato lo querían para justamente trabajar el valor corriente del costo de las mercaderías vendidas. Entonces, como ustedes
están trabajando con cuentas de resultado, todas las cuentas de resultado deben ser, en términos de unidad de medida, reexpresadas al cierre. Y cuando aplican el criterio de medición, ahí es donde ustedes ven qué significa esta definición de, como criterios de medición de un modelo de valores corrientes con ajuste, que sea el valor corriente ajustado al cierre. Como les dije el otro día, cualquier cuenta patrimonial de activo o de pasivo, ustedes ya al determinarla al cierre, ya expresa moneda de poder adquisitivo de cierre. Pero, por ejemplo, en las cuentas de resultado, como esta cuenta, costo de mercaderías vendidas, expresa hasta el momento en que ustedes calculan el costo de reposición al momento de la venta o el valor neto de realización al momento de la venta, según sea el mercado y las características del bien y la intención de la entidad, ustedes encuentran un valor de mercado, pero un momento que probablemente sea distinto del cierre. Entonces ustedes lo tienen que reexpresar al cierre. Entonces ahí pueden comparar valores efectivamente comparables, todos representativos de moneda de poder adquisitivo de cierre. Tanto el valor ajustado como su valor corriente. Bueno, y ahí es donde encuentran lo que es el RECPAM y el resultado por tenencia propiamente dicho, en donde de vuelta comparan dos momentos de mercado distintos, pero medidos en términos de igual poder adquisitivo. Por eso es que lo llaman resultado por tenencia propiamente dicho. Esos 90,73 de ganancia resultan de comparar el valor corriente de dos momentos de mercado distintos, uno del inicio de julio del año 0 y otro de diciembre del año 0, que fue cuando se vendió, pero expresados ambos en términos de poder adquisitivo de junio del año 1, que es el cierre. Y así es que yo puedo decir, sí, efectivamente el precio específico de los bienes entre un momento y otro fue este, 90,73. El RECPAM que encuentran acá, y que también, ustedes dicen, aumento los valores de una cuenta de resultado negativo, como es costo de mercaderías vendidas, y la contrapartida es una ganancia. Y sí, ¿por qué? Porque lo que generó esta ganancia por tenencia de capital monetario, que es lo que se llama RECPAM. El RECPAM es un resultado por tenencia. ¿Por tenencia de qué? ¿O de quién? Por tenencia del capital monetario, por tenencia del capital expuesto, por tenencia del capital que surge de relacionar los activos monetarios con los pasivos monetarios, ¿sí? Entonces, ese capital expuesto genera un RECPAM negativo frente a un proceso inflacionario. Y ustedes dicen, ¿cuándo? Y ustedes dicen, bueno, en esa fracción de segundo que podemos imaginar, ¿no? Que se dio entre el momento en que dejé de tener activos expuestos para tener mercaderías, yo entre qué momento y qué momento dejé de tener activos expuestos para tener activos no expuestos, capaces de seguir el curso de la inflación. Dejé de tener activos expuestos en julio del año 0 para empezar a tener activos expuestos en diciembre del año 0. Y esta es la medida de lo que evitamos perder. Si hubiéramos tenido esos 4.000 pesos en caja, pónganle en pesos, entre julio y diciembre. Cuando tengan la grabación de esta clase, yo les pido que todas estas aclaraciones las vuelvan a ver, porque yo creo que es muy importante que les quede claro, ¿sí? Esto es un tema que siempre es controvertido. Yo de cualquier modo en estos días de cuarentena les voy a hacer algunos pequeños videitos muy chiquititos para poder mostrarles en realidad este tipo de cosas, ¿sí? Cuestiones muy puntuales, cuestiones que
que generan siempre dificultades de interpretación, y bueno, y de esa manera ustedes puedan resolver las dudas. Bueno, y así es que llegamos a un estado de situación patrimonial y de resultados bastante diferente del anterior, donde el resultado del ejercicio es notoriamente distinto, pero producto de la incorporación del RECPAM, ¿sí? Que luego lo comparamos, digámoslo, si ustedes hacen una comprobación directa, lo comprobamos que es correcto. Y en cuanto a la comprobación directa, acá lo que de vuelta les quiero decir un poco, y esto rapidito, porque quiero hablar de otras cosas también. Bueno, es fácil de construir. Ustedes saben que la comprobación directa del RECPAM es válida en tanto sea tomada como tal, como comprobación directa, ¿sí? Pero no es la forma idónea de encontrar la cuantía y el signo del RECPAM, ¿ok? La forma idónea es la vía indirecta, es decir, expresando todas las partidas no monetarias. Ahora, la comprobación directa del RECPAM, ¿a qué nos lleva? A que trabajemos con activos y pasivos monetarios como si fueran no monetarios y los reexpresáramos, ¿sí? Pero es solo válido como tal, como comprobación directa. Entonces, en el año 0 se incrementó el activo monetario en 5.000 y el pasivo monetario en 1.000, con lo cual el pasivo monetario quedó mayor, el activo expuesto que el pasivo expuesto. Hubo inflación, porque el coeficiente que me lleva la moneda de julio a junio es 1.07359, es mayor a 1. Entonces yo ya sé que el capital ajustado me va a dar más alto y que la diferencia es un RECPAM negativo. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Y esto va de vuelta, que ya se lo expliqué como 3 o 4 veces. Si yo tengo un capital monetario positivo y tengo un coeficiente mayor a 1, que denota que hubo inflación, yo la diferencia en términos absolutos, inmediatamente le puedo asignar o identificar cuál es el signo de la variación. Porque si hay inflación y yo tengo un capital expuesto, positivo, es decir, tengo más activos que pasivos expuestos, yo pierdo. ¿Y cuánto perdí? 294,36. ¿Qué me pasó en septiembre? Bueno, cancelé el pasivo monetario, se me fueron 1.000 pesos de caja y se me fueron los 1.000 pesos que debía, con lo cual la variación del capital expuesto es 0. Se neutraliza, es menos 1.000, menos 1.000, menos 1.000, menos 1.000 sería más 1.000, es decir, da 0. Bueno, por el coeficiente corrector da 0. En diciembre vendí mercaderías por 9.000 pesos en efectivo, aumentó la caja en 9.000, el pasivo no se movió, con lo cual el capital expuesto se incrementó en 9.000, ante un coeficiente corrector superior a 1, 1.04406, la variación también es negativa. Sumando algebraicamente la última fila, me doy cuenta que el resultado es menos 690,90, ¿sí? Es menos 294, más 0, más menos 396, más 0 da menos 690. Y por las columnas también hago la misma cuenta. Y por las filas también la misma cuenta. Entonces yo digo, bueno, 5.000 más menos 1.000 más 9.000 más 0 da 13.000, menos 1.000, perdón, 1.000 más menos 1.000 da 0, más 0 más 0 da 0, 4.000 más 9.000 da 13.000, ¿sí? 4.294 más 9.396 da 13.690,90, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto es muy fácil. Sí, señor. Ahí con el ejercicio, digamos, por el método indirecto que fuimos haciendo recién, difería, pero recién me di cuenta que es porque en el coeficiente de diciembre que tiene acá en comprobación directa dice 1,04406 y usted usó 407. O sea, me di cuenta ya por el error, pero...
Sí, señor, es muy oportuno el señalamiento. Fíjense que por la vía indirecta me da 690,99. Sí, sí, 690,99. Pero en realidad, si ustedes se ponen a ver el enunciado, en el enunciado decía que el RECPAM era 690,90 negativo. Era como que en el enunciado ya nos lo habían advertido. Nosotros por la vía indirecta encontrábamos esa pequeña diferencia. ¿Por qué? Por el redondeo de los decimales, nada más, eso es todo. Y no es una variación significativa. Fíjense que menos 690,90 y menos 690,99 es una variación poco significativa que nada afecta a la toma de decisiones. Entonces, bueno, lo tomamos como válido. Es decir, la comprobación directa nos demostró que el RECPAM al que llegamos por la vía indirecta está correcto. No nos dio igual, pero está correcto. Y esto está bueno que pase, porque nos va a ocurrir, en efecto, hoy, ¿quién hace las cuentas a mano? Nadie hace las cuentas a mano. Nos valemos de planillas de Excel mínimamente, al menos el que lo hace muy artesanal, o con sistemas contables computadorizados. Entonces, la verdad es que la comprobación directa nos puede dar alguna variación, pero si ustedes encuentran que esa variación no es significativa, adelante, ¿sí? No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Al contrario. Bueno. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Bien, ahora estoy mirando el chat. ¿Me contestan por favor a que estoy viendo? ¿Todo bien? Noté cambios en los valores también por el redondeo. Muy bien, Victoria, es cierto. ¿Todo bien? Vamos todavía, ninguna duda, profe. Bien, bueno. Vamos entonces a avanzar un poquito con el último, que es muy sencillo. En realidad es casi un ejercicio que nos lleva a trabajar un poquito esto último. Dice que es una empresa que desarrolla actividades en un entorno inflacionario, que durante el periodo canceló parte del pasivo con el saldo en cuenta corriente y que los saldos iniciales y finales son los que ahí se muestran. Saldo inicial 300, saldo final 230 de banco, saldo inicial de cuentas a pagar 100, saldo final 30, terreno 120, terreno 150, patrimonio neto 320, patrimonio neto 350. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el coeficiente de corrección monetaria? ¿Cuál es la tasa de inflación? La tasa de inflación en porcentajes o en términos porcentuales. Los asientos contables que surgen de la reexpresión de los rubros no monetarios. ¿En qué cuenta se expone el incremento patrimonial ocasionado en el patrimonio neto? La comprobación directa del RECPAM. Entonces es bastante sencillito. El punto 1, ¿cómo es? Bueno, si ustedes dicen que tienen un activo, un terreno, cuyo valor es, como decía al principio, 120 al principio, 150 al final. Obviamente este es un activo no monetario, es el único activo no monetario que posee la entidad. Entonces ahí, ¿qué hacen? Relacionan 150 con 120 y obtienen que es 1.25 la diferencia. Si a 1.25 le quitan la unidad, saben que da 0.25 y si lo multiplican por 100 da 25% la tasa porcentual de inflación. Por eso es que los saldos al cierre de terrenos dan 150 y no es que compró un terreno por 30. Estamos diciéndoles que es una situación en donde lo único que pasó fue que hubo inflación y canceló un pasivo. Entonces, ¿cuáles fueron los asientos? Bueno, terrenos a RECPAM por 30, claramente.
Y luego la cuenta de la otra cuenta o partida no monetaria era el capital social, que el capital social, si van a mirar, el patrimonio neto era 320 y después 350. Por supuesto, 320, 350 son mediciones que yo tengo que ver qué representan. Se supone que en el periodo yo tuve un patrimonio inicial de 3, un patrimonio inicial de 320, dice, y llegué con 350. ¿Por qué? Bueno, yo tengo 320 por 1,25, que sería la inflación de punta a punta, porque se supone que es la inflación que corresponde al periodo en que compré también el terreno, o lo aportaron el terreno, me daría 80 pesos por el que tendría que incorporar las cuentas de patrimonio neto. Pero después, por diferencia, termino o llego a determinar el resultado del periodo, ¿sí? Entonces, yo tengo 320, le sumo el ajuste por inflación, que podría llegar a ser ajuste del capital, pero todavía no sé bien a quién imputarlo, por eso que anoto en el haber cuentas de patrimonio neto, 80. Eso da 400, es decir, 400 serían los 320 en moneda homogénea de cierre. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo 350 de patrimonio al cierre. Entonces, obviamente, lo que me pasó es que el resultado del periodo fue de 50 negativo, ¿sí? Entonces, aquí lo que tengo es básicamente el capital, el ajuste de capital y los resultados no asignados. ¿Cómo compruebo el RECPAM? Bueno, lo compruebo, es bastante fácil. Yo tengo en el año 0 una variación del activo monetario, incremento de 300, del pasivo monetario de 100, capital expuesto de 200, digamos, a 0,25 de inflación, o lo que es lo mismo, multiplicarlo por 1,25 y restarle los 200, ¿sí? Y me da 50 pesos de RECPAM negativo. En el otro periodo que pasó, disminuyó el saldo de bancos en 70 y disminuyó el pasivo monetario en 70, así que la variación de capital expuesto fue 0. Y al cierre, ¿con qué me quedé? Con 230 en el activo expuesto, con 30 en el pasivo expuesto, con 200 en consecuencia de capital expuesto, 250 de capital ajustado, 50 de RECPAM. ¿Sí? Entonces, si ustedes se ponen a ver, yo tenía 300 en caja al inicio, que al final fueron 230. 150 del terreno, que ya está expresado en moneda en valores de cierre. Y los 380 sería el pasivo en valores de cierre. El activo a valores de cierre. El pasivo es de 30 y el patrimonio neto de 350. Cuando ustedes trabajan el patrimonio neto, se dan cuenta que hubo una variación patrimonial permutativa intersectorial, ¿sí? Y no hay entonces resultados transaccionales. En ningún momento hubo una venta y se registró un costo y demás. Solo hubo un RECPAM de 50 pesos negativo que disminuyó el patrimonio neto en términos, digamos, de unidad de medida, ¿sí? Y eso fue todo lo que pasó. Hubo una pérdida por la exposición del capital expuesto a un proceso de inflación del 25%, ¿sí? Eso es básicamente la conclusión a la que pueden llegar. Pero nos interesaba que lo vean porque en realidad nosotros hemos hecho esto en algunos parciales, no hace mucho tiempo, donde decíamos, bueno, diga cuál es la tasa de inflación. Y se
desesperaban porque parecía una cosa terrible, y la tasa de inflación es muy fácil de determinar. Cuando ustedes tienen un coeficiente corrector, supónganse, si yo les dijera el coeficiente corrector es 0,98, ¿sí? Entonces, bueno, yo ahora voy a dejar esto y voy a pasar al chat, ¿sí? Entonces, yo los quiero ver qué me ponen. Imaginen el coeficiente corrector sea 1,34. Y yo les digo, bueno, ¿cuál es la inflación? La tasa de inflación. ¿Cuánto fue la inflación en el periodo considerado por ese coeficiente que relacionó un índice de cierre sobre un índice de origen? Del 34%. Genial, Emiliano. Entonces, bien Ariadna, 34%. Bien Eric. Agustina, perfecto. Ahora, si el coeficiente corrector fuera de 0,84, ¿qué pasó? ¿Cuál es el sentido del cambio en el poder adquisitivo de la moneda y de que hubo deflación? Exactamente, Eric, exactamente, Ariadna. ¿Y de cuánto? Deflación, muy bien. ¿De cuánto? Tienen que hacer 1 menos 0,84 da 16%. Sí, perfecto. Exactamente, esa fue la deflación. Por supuesto, una barbaridad desde el punto de vista económico, pero en fin. También es una barbaridad desde el punto de vista económico una inflación del 34%, sí, claramente. Pero bueno, esas son las cosas que pasan, ¿sí? ¿Tienen alguna duda sobre estas cuestiones? Repasamos valor límite. A ver, yo me había hecho como una especie de ayuda a memoria, que lo hice en realidad ayer, mientras Bruno les explicaba y ustedes chateaban. El valor límite en el caso de moneda, digamos, en el modelo tradicional y en el modelo de valores corrientes. El valor corriente ajustado del costo de mercaderías vendidas lo repasamos. También repasamos el tratamiento de la moneda extranjera y vimos que existen 3 resultados por tenencia posibles. El resultado por tenencia de capital monetario, que se llama RECPAM. El resultado por tenencia globalmente considerado, que corresponde a la evolución en el precio específico de los bienes tomados globalmente, sin importarme el impacto de la inflación o deflación existente en el medio. Y por otro lado, el resultado por tenencia propiamente dicho, en donde relaciono valores de mercado que expresen moneda de igual poder adquisitivo. Entonces ahí noto una evolución de su precio específico y es lo que llamo resultado por tenencia propiamente dicho. Además, trabajamos con la comprobación directa del RECPAM, es decir, que estos 2 casos nos ayudaron a revisar estas cuestiones y en principio yo les diría que estamos bien. Yo les voy ahí veo a Agustín y ya leo. Les decía que en principio tal vez nos esté faltando, que yo creo que les voy a enviar una actividad de formación práctica relacionada con el capital a mantener, en cuanto a que ustedes puedan advertir a través de ese caso de formación, de esa actividad de formación práctica. Una actividad de formación práctica, ¿saben cuál es la diferencia que tiene respecto de cualquier práctico que está en la guía? Que se asemeja mucho, mucho, mucho a la verdadera práctica profesional, ¿sí? No es que esto es algo que nada que ver con lo que hacemos en la vida diaria. Sí tiene que ver y lo hacemos y es algo que practicamos todo el tiempo, pero la actividad de formación práctica recrea más en el entorno y de la forma escueta con la que uno toma contacto con la situación, lo que realmente pasa. Es difícil que ustedes les digan, en tal momento se creó la empresa, les tiran el contrato de constitución.
el valor de las mercaderías fue de 4.000. Les tiran una factura, ¿de acuerdo? Y les dicen, este fue el flete, y esta fue la comisión de compra, y punto, ¿sí? No es que les hacen un relato de cada situación para que ustedes no tengan ninguna duda de cómo es. En cambio, la actividad de formación práctica por ahí tiene eso. Decirles, bueno, aquí tienen la documentación, muévanse, el modelo es tal. Entonces eso está bueno. Entonces yo les voy a dar una serie de notas de distintos balances, como para que ustedes trabajen los conceptos de capital a mantener financiero y físico, respectivamente, de tal modo que puedan encontrar cómo juegan y cómo se complementan realmente. A ver, Agustina, dice, a mí me quedó una duda. Las cuentas a pagar en moneda extranjera son partidas no monetarias, incluso si no varió el precio de la moneda extranjera, o es una partida monetaria. No tiene absolutamente nada que ver que haya variado o no el precio, porque cuando estamos hablando de si una partida es monetaria o no monetaria, estamos refiriéndonos a la unidad de medida que representa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estamos trabajando unidad de medida. Entonces, una partida que expresa moneda extranjera es una partida que lo asemejamos a los no monetarios y por lo tanto los consideramos reexpresables. Después es harina de otro costal que en realidad haya variado el precio específico, no haya cambiado. Eso es un tema aparte. ¿De acuerdo, Agustina? Y Eric dice, el procedimiento que se aplica en costo de mercaderías vendidas respecto cuando se usa valores corrientes ajustados, ¿aplica también para ventas de otras cosas? ¿Se hace lo mismo? Claro, el costo, ese procedimiento de costo de mercaderías vendidas sirve en un modelo de valores corrientes ajustados puro, sirve para moneda extranjera, sirve para bienes de uso, sirve para la venta de cualquier bien que está en el activo. Entonces, ustedes dicen, uy, pero yo voy a medir el rodado a valor corriente. Sí, si estoy en un modelo de valores corrientes, yo lo mido a valores corrientes. Y si tengo mercadería, la mido a valores corrientes. Y si tengo moneda extranjera, la mido a valores corrientes. Y si vendo moneda extranjera, registré un costo de venta de la moneda extranjera. ¿Y cómo la trabajo? Del mismo modo como lo hicimos con el costo de las mercaderías vendidas. Y si tengo un rodado y lo vendí, ¿cómo trabajo el costo de venta del rodado? Igual que trabajé el costo de venta de mercaderías, ¿de acuerdo? Entonces eso es así. Gracias, Agustina, por confirmar y gracias, Eric, por confirmar. ¿Alguna otra duda que tengan por allí? En el trabajo práctico 6, en el caso 3, dice que el capital social es 0. ¿Se puede tener capital social 0? Y es una situación complicadita, porque quiere decir que todos los recursos se los debemos a terceros y no tiene capital propio la entidad, pero puede ocurrir, puede ocurrir. También puede ocurrir que el capital sea negativo, es decir, que debamos más de todo lo que tenemos, ¿no? Y entonces ahí estamos en una situación en donde está en duda la propia empresa en marcha, pero puede ocurrir. ¿Solo tienen dudas Agustina y Eric? ¿O también hay más personas de todas las que están conectadas, que son muchas, sí? Cric, 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 cric. Ah, y ahí llega. ¿Las cuentas a cobrar de moneda extranjera son no monetarias? Claro, sí, se asemejan a los no monetarios. Exacto, Agustina. Gracias, Victoria. A ver, tener moneda extranjera, física, significa que ustedes tienen los billetes de moneda extranjera. Y tener una cuenta por cobrar en moneda extranjera significa más o menos lo mismo, pero en potencial. Es decir, yo tengo una cuenta por cobrar que representa hoy $1.000. Y es como si tuviera $1.000.
pero todavía lo tengo que convertir en dinero efectivo, ¿de acuerdo? Bueno, eso es algo que digamos, lo asemeja. Entonces, el tratamiento es idéntico al de tener moneda extranjera. Y del mismo modo, si yo tengo un pasivo en moneda extranjera, hago de cuenta que voy a tener que salir a comprar moneda extranjera para cancelar la obligación con el acreedor, con lo cual es un pasivo en moneda extranjera, por ende no monetario. O monetario concertado, que lo trabajamos como no monetario, para ser un poco más preciso conceptualmente. Ahora, les quería decir algo más con respecto a la clasificación de monetarios y no monetarios. ¿Saben un pequeño secreto que se los cuento ahora porque estamos en medio de la cuarentena y me da un poco de pena esto de estar tan lejos? Que siempre tengan presente que lo accesorio sigue a lo principal. Por ende, si en algún momento se les plantea la duda de qué tipo de cuenta será una cuenta regularizadora D, sepan que la cuenta regularizadora D va a ser monetaria o no monetaria de acuerdo a lo que sea D. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, amortización acumulada a maquinarias, ¿qué es? ¿Monetaria o no monetaria? Tengo que ir a ver qué es maquinarias. Maquinarias es no monetaria, entonces su cuenta regularizadora va a ser no monetaria. Yo tengo una cuenta patrimonial del activo del rubro créditos, una cuenta a cobrar a XX, que se trata como monetaria pura, a pesar de devengar un interés que no pretende cubrir el curso de la inflación, sino solamente remunerar el factor capital. Bueno, entonces, si yo les aclaro esto y les digo que hay una cuenta que se llama intereses positivos a devengar, que regulariza el valor nominal de la cuenta por cobrar. Bueno, ¿cómo es la cuenta por cobrar? ¿Es monetaria o no monetaria? ¿Es no monetaria? No, es monetaria pura. Entonces la cuenta regularizadora es monetaria pura. ¿Me entienden? Esta cuestión siempre tenganla presente. Lo accesorio sigue a lo principal. Si la cuenta principal que regulariza es monetaria, la regularizadora es monetaria. Si la cuenta principal que regulariza es no monetaria, la regularizadora es no monetaria. ¿De acuerdo? Bueno, y tienen alguna cosa más, están poco participativos hoy, solamente 10 o 15 de ustedes ha escrito hoy. ¿Qué pasa con el resto? A ver, quiero 62 o K al menos. O sea que las cuentas a cobrar o pagar en pesos son monetarias. Sí, las cuentas a cobrar o pagar en pesos sin ninguna forma de acompañamiento o neutralización del impacto de la inflación o deflación del medio, son monetarias puras. ¿Sí? Bueno, me alegro mucho, Jessica. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Nadie más? ¿Ninguna duda más? Yo no quiero prometerles, pero como todo esto de las grabaciones lo vamos a arreglar localmente aquí en casa, estoy seguro que lo vamos a poder subir rápido, de tal modo que las grabaciones supongo que van a poder disponer de ellas mañana, pero no les quiero jurar porque puede ocurrir alguna contingencia, ¿sí? Y yo, por mi número de terminación de documento, podía salir hoy, pero mañana no voy a poder salir, así que de necesitar algo que tengo en el estudio, voy a tener que ir el sábado, de manera que, bueno, voy a poder ir eventualmente y veo, porque tampoco debería debería salir por una cuestión de trabajo, pero veo de qué manera si tuviera necesidad de bajarlo en un pendrive las grabaciones porque no lo puedo hacer localmente, tal vez estarán el sábado, a eso me refiero, sí.
Aquí me dicen si puedo repetir los 3 tipos de resultados por tenencia. ¿Cómo no? Yo les decía que teníamos como 3 definiciones de resultado por tenencia. Por un lado el RECPAM, que es el resultado por tenencia del capital monetario. Por un lado el resultado por tenencia globalmente considerado. Es un resultado por tenencia que surge por diferencia entre el valor corriente y el valor de libros de una partida, en el marco de un modelo en el que hago caso omiso del impacto de la inflación o deflación mediante. Y finalmente tenemos el resultado por tenencia propiamente dicho, en donde considero y comparo un valor de mercado del momento de cierre con un valor de mercado del momento de inicio de la partida, medido en términos de moneda de poder adquisitivo de cierre. Entonces comparo 2 medidas de momentos de mercado diferentes, pero en términos de, o representativos de igual poder adquisitivo, que es el de cierre. Y ahí es donde lo puedo caracterizar como resultado por tenencia propiamente dicho. ¿Estamos de acuerdo, Alan? Bien. ¿Algo más o dejamos aquí? ¿Quieren que veamos algo? Yo les cuento que vamos a habilitarles el material que es para el lunes que viene, independientemente de que sea, sí, Juan, la pregunta que sea, independientemente les decía que el lunes sea feriado o no, por esta cuestión de la cuarentena, nosotros vamos a tener la clase igual. Para cumplir con lo que era el cronograma original. Entonces, yo les voy a habilitar el acceso a la guía de inversiones transitorias y vamos a trabajar con inversiones transitorias, ¿de acuerdo? Miren, nosotros la semana que viene estaba previsto que tengamos el lunes 30 inversiones transitorias con una revisión conceptual y el trabajo práctico 6. A ver, perdón, trabajo práctico 1 y 2, perdón. Después el martes 31, el trabajo práctico 5. Luego el miércoles 1 tenemos el trabajo práctico 3 y 4. Y el jueves 2 no habría clases porque ya estaba previsto que como era 2 de abril no íbamos a tener clases porque era feriado. Esta es la secuencia. La semana que viene tendríamos entonces 3 encuentros. Pero bueno, estos 3 encuentros serían lunes, martes y miércoles, ¿sí? Después igual nos vamos comunicando a través del aula virtual y ustedes pregunten y nosotros les responderemos, pero en principio esto es lo que haríamos. A ver, podría hablar de cómo calcular el valor de utilización económica porque en los ejercicios siempre fue 0, pero entiendo que fue por una cuestión de simplificar. Sí, señor, o señorita, no sé. No, Nico. Y debe estar riéndose por ahí, no sé por qué, pero... el valor de utilización económica, si ustedes se ponen a buscar cuál es la definición, yo les diría que es el valor actual del flujo neto futuro de fondos que pueda generar el uso de un bien y su disposición al fin de la vida útil económica. Todo esto que les digo tan rápidamente termina siendo un valor que se utiliza como parámetro de determinación del valor recuperable, ¿sí? Como para que lo podamos comparar con el valor neto de realización y obtengamos el valor recuperable. Pero de ninguna manera el valor de utilización económica constituye un criterio de medición. Nunca le pueden decir ustedes que es un criterio de medición. No es un criterio de medición. ¿Cómo se determina? Es bastante complejo, porque lo que hay que hacer es, al momento en que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, al cierre de un ejercicio, yo tengo que prever
¿cuál sería? El flujo de fondos que pueda generarse por la utilización de ese bien en el futuro, con más el flujo neto de fondos que se me pueda generar por la venta de ese bien, con lo cual dejaría de estar en el patrimonio. Y todo eso medirlo en términos de valor presente, es decir, yo tengo que utilizar una tasa de tal modo que pueda todos esos valores futuros traerlos al presente. Normalmente se los damos en el enunciado como un dato. Si bien acá la mayor parte de los datos fue que el BUE fue 0, o ni siquiera les decíamos cuál era el BUE, también les podemos asignar un valor. Y a veces el valor de utilización económica es mayor que el valor neto de realización. Y bueno, y eso sería, en todo caso, dentro de la fórmula, el que estaría determinando de algún modo el valor recuperable. Pero digamos que lo usamos siempre como un dato y nunca les damos digamos, la información como para que ustedes lo determinen, como si les damos, por ejemplo, para el valor neto de realización, que les decimos el valor de venta es tanto y los costos directos de comercialización tanto otros, porque bueno, no queremos complicarlos con eso, que no es una cuestión tan central a esta altura de nuestro desafío, ¿sí? Los anticipos a proveedores se clasifican distintos si fijan precio o no, ¿es así? Bueno, efectivamente. Imaginen una cosa. De nada, Nico. Los anticipos a proveedores que fijan precio es como tener una cuenta por cobrar en bienes. ¿Entienden? Esa es la diferencia entre que fije precio y no fije precio. Si fija precio, es como tener una cuenta por cobrar en bienes. Yo, ¿qué le entregué? 1.000 pesos. ¿Derecho a qué me dan esos 1.000 pesos? A 5 resmas de papel. Entonces yo tengo derecho a cobrar ¿qué? 5 resmas de papel. Es como una cuenta por cobrar en especie, si fija precio. Ahora, si no fija precio, yo le entregué 1.000 pesos. ¿Qué tengo? Derecho a que me devuelva 1.000 pesos si no puede cumplir con entregarme las resmas de papel al precio que sea y restándome 1.000 pesos. Yo con los 1.000 pesos no fijé precio. Yo, si después las 5 resmas de papel cuestan 1.100, me van a cobrar los 100 de diferencia. Y si no me pudieran dar las resmas de papel, me devuelven 1.000 pesos. Y todos felices. No creo, no mucho yo, si es que ahora la resma de papel no las podría comprar con ese dinero, ¿sí? Pero lo cierto es que tener una cuenta por cobrar, es decir, un anticipo a un proveedor que fija precio, implica tener una cuenta por cobrar en especie. Entonces, sí, la forma de medirlo en un modelo de valores corrientes es en función del criterio de medición que debería aplicarle a ese tipo de bienes que tengo la expectativa ingresen al patrimonio. ¿Sí? Muy bien. De nada, Juan. ¿Algo más quieren saber? ¿Algo más quieren preguntar? ¿Alguna duda más tienen antes que se empiecen a desconectar? ¿No? Eso me hizo dudar. ¿Qué cosa, Victoria? Si no se fija precio. Bueno, si no se fija precio, quiere decir que yo le entregué dinero, imaginen, 1.000 pesos, a cuenta de la cantidad de resmas de papel que pueda. Entonces yo tengo 1.000 pesos, es una cuenta por cobrar que desde el punto de vista de la unidad de medida yo le diría que es monetaria pura. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo tengo 1.000 pesos. Si después me alcanza para una resma o 10 resmas, es un tema aparte. ¿De acuerdo que es un tema aparte? En cambio, si yo le entregué 1.000 pesos y eso me da derecho a 5 resmas, bueno, yo en realidad tengo un derecho que significa su ejercicio hacerme de 5 resmas, no de recuperar 1.000 pesos. ¿Sí? Y si yo fijé precio y en definitiva el proveedor no me puede devolver, entonces me tiene que devolver el equivalente en pesos
de 5 resmas de papel, es decir, 1100. ¿De acuerdo? Eso significa que fijé precio. Si yo fijé precio, mi cuenta por cobrar ya es en especie. En cambio, si yo no fijé precio, la suma que le entregué es como mucho la que tengo derecho a recuperar si el proveedor no pudiera cumplir con la entrega del bien. ¿Ok? Bueno, me alegro mucho, Victoria. Bueno, ¿algo más que quieran ver? ¿O estamos bien así? Cortamos acá y... Bueno, muy bien. Bueno, entonces ha sido un gusto estar con ustedes, compartir una nueva clase virtual. La verdad es que les compartí a varios el chat del otro día, donde todos daban sus impresiones, porque realmente fue muy lindo. Me encanta esta modalidad de trabajo, me parece que es muy provechosa para todos. Y bueno, y ahora cuando tengan las grabaciones van a ver que realmente se generó un valor agregado maravilloso, que los va a ayudar mucho, mucho a rendir el primer parcial. Mucho, mucho, ¿sí? Bueno, me alegro que hayan sido divertidas. Yo también me divierto mucho con ustedes y con la disciplina. Bueno, será hasta el lunes entonces. Muchísimas gracias. Disfruten mucho, cuídense y nos vemos el lunes. Gracias.